Me encuentro con el doctor Fernando Villalba. Él es médico cirujano general de Hair Recovery. Vamos a hablar sobre tratamientos capilares. Y mi primera pregunta claramente es, ¿a qué edad se empieza a ver en los hombres y a qué edad se empieza a ver en las mujeres los primeros síntomas de caída de pelo? Bien, lo que hay que tener en cuenta es que en realidad en el hombre es un proceso muy gradual. Este cambio puede arrancar inclusive en la pubertad, o sea, gran parte del responsable de que los hombres pierdan pelo es la hormona masculina. Entonces esta primera exposición ya arranca en realidad en la pubertad y ahí es donde va a entrar un poquito en juego qué tanta predisposición tengo. El que tiene mucha predisposición a los 20, unos 5 años de exposición, 20, 21, antes de los 25 ya va a comenzar a notar cambios, sobre todo en la parte frontal, las entraditas, esto sube un poquito, se acentúan un poquito más las entradas. Cerca de los 25 ya se define un poquito más esa pérdida, a los 35 ya se define también si voy a perder solamente atrás o solamente adelante, y a los 45 más o menos como que se va estabilizando la cosa. Pero esos son promedios. Hay gente que puede perder más rápido y hay gente que puede perder un poquito más después. Entonces va a depender un poquito de la predisposición genética que tenga uno. Con eso, tampoco vamos a decir que no se puede hacer nada al respecto. Pero por eso es que no hay una edad fija, ¿sí? Sería el momento en que voy percibiendo cambios, es el momento en el que tengo que consultar para ver si ese cambio es normal o acorde a mi edad y si hay algo ya que se puede hacer al respecto para ir frenando. ¿Y las mujeres? En el caso de las mujeres, tampoco. En el caso de las mujeres, inclusive, suele ser más precoz la consulta porque están muy pendientes de su pelo y como el pelo es más largo, apenas hay un poquito de cambios, ya perciben enseguida porque se enreda por el peine, encuentran en la ropa, en el desagüe ahí en la ducha, o inclusive su pareja a veces le dice que encuentra pelo por todas partes. Pero si vamos a hablar de la pérdida en la mujer en la que requiere un tratamiento quirúrgico como un trasplante, generalmente es mucho más común después de la menopausia. ¿Qué tanto influyen los factores externos, alimentación o estrés en la caída del pelo? Pueden influir, de hecho tienen una influencia importante, pero no me gusta a veces cuando se les da demasiado peso, porque generalmente el mayor responsable es el factor de la predisposición genética. Ok. Entonces a veces me preocupa que se concentran mucho en el 20% y el 80% en realidad está dado por una predisposición genética, ¿verdad? O inclusive se van a consultar y le dicen, no, pero esto es el estrés. O sea, y, todo bien, ¿qué hacemos al respecto? O sea, bueno, voy a dejar de trabajar para tener más pelo. O muchas veces le digo a los pacientes que el diagnóstico de que se está cayendo por estrés tiene que ser un diagnóstico de descarte. O sea, tuve que haber descartado todas las otras causas como para asumir o atribuirle al estrés. Yo generalmente no le tiro la culpa al estrés de una, porque me parece que es algo que le tira como, o le da peso al paciente, estoy así por mi culpa, cuando en realidad no es así o no es lo que tiene más peso, como decía anteriormente, y porque a veces como que no da una solución real. ¿Es normal la caída de pelo entrada a la adultez más 30 años, más 40 años, más Sí. 50 años? Sí, la década de los 30 es una década clave para los muchachos. Yo normalmente le digo a los pacientes que es el periodo donde se pierde más pelo y porque suele coincidir con el pico ahí laboral, de productividad, ya formaste familia, entonces se suma ahí también lo del estrés, cambios importantes en la rutina. Entonces, si estás notando cambio en ese periodo, es importante consultar. ¿La caída de pelo es mayor ahora que hace 50 años o es igual? Hay algunos estudios que refieren que sí está un poquito más acentuado. Hay varias teorías, desde el estilo de vida, alimentación, el tema de las hormonas. Hoy en día, no sé, en el caso de los hombres, por ejemplo, es mucho más común usar, por ejemplo, hormonas para el mundo fitness, reposición hormonal después de los 40. Pero sí, hay algunos reportes en los que, no quiero tirar un dato que no estoy seguro, pero creo que eran 10% cada 10 años. No recuerdo bien, pero sí está en aumento. ¿Cómo es la caída de pelo a los 20, a los 30 y a los 40 años? ¿Cuál es la diferencia entre el que empezó a perder pelo después de los 30 años con el que empezó a perder pelo a los 20 años? No hay una diferencia muy marcada. Tal vez lo que diría es que el que comienza recién a notar a los 30 probablemente tenga una predisposición menor y es muy probable que si esos pelos no se atrofiaron completamente respondan mejor a los tratamientos. Cuanto más temprano hay señales y sobre todo cuando es muy desacorde a la edad, probablemente esos pacientes sean más reacios al tratamiento o requieran tratamientos más largos y más intensivos.
¿Cuáles son los tratamientos que hay hoy en día para la pérdida de pelo? Hoy en día en Paraguay podemos ofrecer los mismos tratamientos que se ofrecen en prácticamente todo el mundo. Están los tratamientos orales, están los tratamientos tópicos, que son lociones que uno se puede aplicar, y después están los tratamientos de clínica, que es la mesoterapia, el plasma rico en plaquetas y finalmente el trasplante capilar. ¿Cómo es el tratamiento oral? El tratamiento oral consiste básicamente en tomar cápsulas o comprimidos que nos van a ayudar a fortalecer el pelo. Generalmente tiene que haber un folículo o tiene que haber pelo viable de tratamiento, o en algunos casos el tratamiento oral también puede ser preventivo para que no se pierda el pelo justamente. ¿Qué va a tener esta cápsula? Bueno, se va a definir un poquito en la consulta, dependiendo también del tipo de pelo que tengas, de la edad también. A veces cuando la consulta ya es muy tardía, no recomiendo como un tratamiento preventivo oral porque gran parte de lo que se tenía que perder ya se perdió, ¿verdad? Entonces, eso se define mucho en la consulta. ¿Cómo es el tratamiento tópico? El tratamiento tópico consiste en algo externo, no se necesita tomar, es algo que se puede aplicar, son lociones, shampoos, todo lo que puede hacer por fuera, ¿verdad? Ahí nomás suele haber una contradicción, parece, porque parecería lógico que lo que coloco ahí directamente sobre el pelo es lo que va a tener más efecto. Pero siempre le explico a los pacientes que esto es como una plantita, no le estás regando a la hoja nomás, sino que lo que importa es la raíz. Y lo que le llega al pelo por la raíz es lo que le llega por la sangre. Por eso es que los tratamientos orales suelen ser más efectivos que los tópicos. Y los tópicos requieren más compromiso también de parte del paciente. La mayoría de los muchachos no tiene tanta paciencia como para estar pasándose una loción todas las noches y sacarse en la mañana y todo el ritual, ¿verdad? Entonces, depende del perfil de cada uno. ¿Y el tratamiento quirúrgico cómo es? El tratamiento quirúrgico consiste en el microtrasplante capilar. Se sacan folículos de una zona del cuerpo, que es la zona del cuero cabelludo, es la que es de igual calidad, digamos. Hay una duda muy común. ¿Qué garantía tengo de este pelo que me van a poner acá? ¿Dónde perdí? ¿Va a aprender si ya perdí en esa zona? Y les digo que la diferencia es el tipo de pelo, ¿sí? Los folículos de la zona de la nuca no tienen esos receptores hormonales que son los que van haciendo que ese pelito se vaya atrofiando con el tiempo. O en términos más simples, es como le digo, no es un problema del terreno, es una semilla diferente. El terreno está bien, lo que son diferentes son los pelitos que se van poniendo en esas zonas. ¿Cómo es el proceso quirúrgico? ¿Cuánto tiempo previo desde la primera consulta y cuándo termina el procedimiento? Desde la primera consulta es cuestión de planificar. Sí, en la clínica solicitamos unos estudios previos, justamente para que haya una garantía de estos resultados y que estemos en buenas condiciones para realizar el procedimiento. Entonces, generalmente se hacen unos estudios de sangre de rutina y un electrocardiograma. Una vez que eso esté ok, entonces se puede planificar una fecha. Y una vez que se realiza el procedimiento, el resultado va a arrancar en el tercer mes. Hay una mejoría visual en 6 meses y el resultado final se ve en un año. Estos tiempos también son promedio. Algunos pacientes pueden tener un resultado un poquito mejor antes de ese tiempo y algunos un poquito más, dependiendo también de la zona en la que se trasplanta. El que suele ser más lento es la coronilla. ¿Qué cuidados tiene que tener una persona trasplantada? Los cuidados cada vez son menores. O sea, no es un periodo en el que vas a estar en cama durante toda la recuperación. Yo normalmente les sugiero bajar el ritmo durante una semana, suele ser suficiente, y estar en casa durante las primeras 48 horas. Después de eso sí puede influir un poquito qué tanto me preocupe que se note o no. Es lo que finalmente determina. Si no me preocupa que se note un poquito, literal, a la semana puedes hacer casi todas tus actividades. Una semana se suspende la actividad física, en 2 semanas ya puedes practicar deportes nuevamente y al mes ya es rutina 100% normal. Solo que todavía no va a haber resultado. ¿Cuántos años después del implante tengo que volver a reimplantar? No, no siempre va a ser necesario volver a realizar un trasplante. Justamente el acompañamiento con tratamientos es lo que nos va a evitar llegar a ese punto. Puede ser necesario, en el caso de que sea necesario, el plazo mínimo suele ser 6 meses. Yo suelo recomendar inclusive un año para volver a hacer una nueva intervención, pero la idea es no llegar a eso. Y si se hace es normalmente para abordar otras zonas que no se abordaron en la primera cirugía o para pequeñas correcciones. Pero ese trasplante, el primer trasplante, una vez que hayan prendido, una vez que crezcan, se quedan ahí para siempre. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la caída del pelo? Tal vez el mito más difundido con la caída de pelo en el caso de los hombres sean los mitos en relación a los efectos adversos de los medicamentos, o de que si te operaste te vas a quedar sin vida sexual o que vas a depender eternamente de ciertos fármacos. En realidad no es así. Primero que no todos los pacientes necesitan esa medicación, y
En el caso de que necesiten, el porcentaje de efectos adversos es muy bajo. Es muy común que se dé fuera de contexto cuando hacen sin acompañamiento médico y normalmente les oriento. Si hay algún inconveniente, hay otras alternativas que se pueden considerar. Pero creo que ese sería el mito más común o el temor en todo caso, ¿verdad? ¿Cuál es el error más común que cometen los pacientes antes de ir a una consulta? El error más común es esperar demasiado tiempo, esperar que te moleste excesivamente. Y siempre le digo a los pacientes que lo ideal es perder lo mínimo posible de pelo. O sea, por más de que no estoy en condiciones económicas de tiempo o lo que fuese para operarme en este momento, lo importante es que eso no siga avanzando. ¿Cuál es la edad promedio de los que consultan hoy o los que acceden a, a uno de los tratamientos? Yo diría que estaría en la década de los 30. Si una persona hoy nota caída, ¿qué debería hacer primero? Consultar. Consultar es lo más importante, porque muchas veces yo termino entrando en el círculo después de que se hayan agotado todas las otras instancias, haber probado algo que no era para el paciente, lo que le funcionó al amigo, el tratamiento que le recomendó en la peluquería. Entonces como que se va perdiendo tiempo y al final recién entramos y se termina perdiendo un montón de tiempo y en algunos casos dinero también. ¿Cómo combaten esa clase de tratamientos de el amigo que recomendó, el peluquero que recomendó, lo vi en internet? ¿Cómo combaten desde la ciencia esos tratamientos que no son efectivos? Con evidencia científica. De hecho, todos los tratamientos que ofrecemos en la clínica tienen un aval científico. O sea, y hay que tener mucho cuidado también, porque a veces en la desesperación uno se termina volviendo más susceptible a una solución mágica. O sea, a mí mismo me salen propagandas que realmente es tentador. O sea, si yo no tuviese los conocimientos que tengo, quisiera probar también a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que lo más importante es acudir a un lugar donde trabajen con evidencia científica y con trayectoria y experiencia de otras personas también. Y como última pregunta, doctor, ¿qué porcentaje de las mujeres o qué porcentaje de sus clientes son mujeres y qué tipo de tratamiento buscan las mujeres? Las mujeres recurren más a tratamientos para frenar la caída y mejorar la calidad del pelo. Las mujeres no es tan común que se sometan al microtrasplante capilar, no suelen ser candidatas o no suelen ser inclusive candidatas de entrada. Generalmente inclusive se realizan primero tratamientos y muchas veces ya no requieren inclusive el trasplante, ¿verdad? Si vamos a hablar de porcentajes, serían más o menos 30% de los pacientes. Gracias, doctor, por su tiempo. No, gracias a vos.